Ujú. No, directamente con la presentación. Ujú. Sí. Así bueno, entonces que Tlali diga de la partida, porque como ella lo va a abrir, yo estoy aquí pendiente. Y pues ahorita dejamos unos minutitos para que se empiece a conectar la gente Ujú. y ya empezamos. Perfecto. Bienvenidas y bienvenidos al área formativa del Torneo Abierto de Debate Ocasio en su edición virtual 2020, denominada Educamás, que este año está a cargo de nuestro amigo y colega Miguel Reyes Almarza,
y los talleres que serán impartidos en dicha área, a cargo de grandes exponentes y excelentes personas. Mi nombre es Tlali Olivares y tendré el gusto de acompañarles en la moderación del taller del día de hoy, denominado Pensamiento crítico en el debate y la competencia, a cargo del ponente Miguel Reyes. Entre su currículum se encuentra: es magíster en Ciencias Sociales con mención en Participación Democrática, periodista y licenciado en Comunicación Social. Desde el 2002 trabaja como académico, coordinador e investigador en el área de comunicación, debate, argumentación y pensamiento crítico en el ámbito secundario y universitario. Integró el equipo de profesionales académicos que trabajaron en la primera sociedad de debate fundada en Latinoamérica, en Santiago de Chile, participando activamente en la difusión de la actividad a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Educación y su integración en el currículo. Es promotor del pensamiento crítico en el debate pedagógico. Ha sido facilitador, director académico, entrenador y juez en distintos torneos nacionales e internacionales. Realizó además asesorías de comunicación, debate, argumentación y pensamiento crítico para privados, colegios, universidades y organizaciones no gubernamentales como la Open Society Foundation, a lo largo de todo el continente. Es autor de diversos artículos sobre el pensamiento crítico y del libro Argumentación para Todos, manual teórico para educadores, estudiantes y curiosos sobre la argumentación, 2015, editorial Pentiano. Actualmente trabaja en su segundo libro acerca de la influencia de las imágenes en el discurso público, Semiótica de la argumentación. Y antes de comenzar el taller, les explicaré un poco sobre la dinámica. Nuestro ponente tendrá 1 hora de charla y posteriormente abriremos un espacio de 30 minutos para responder las preguntas y respuestas. Ustedes también podrán realizar preguntas a lo largo de la transmisión y estas mismas las podrán dejar en el chat de Google Meet y las personas que están dentro de llamada, o de la misma manera en Facebook y YouTube para las personas que nos acompañan por dichas redes sociales. Sin más, cedo el uso de la voz a Miguel. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Reyes y vengo a conversar un poco con ustedes a propósito del pensamiento crítico, el debate y la competencia. Como bien dijo Tlali, ¿cierto? Pueden ustedes empezar a derivar algunas dudas que surjan durante el desarrollo de la ponencia o dejarlas para precisamente la finalización de esta, con el objetivo de hacerla más útil. Así que les comento un poco de dónde nace la necesidad de hacer esta revisión. Este taller está dentro de lo que es la línea de talleres en el área educativa y tiene por sobre todo esta finalidad de revisar un poco cuánto del pensamiento que se ocupa en el debate es de carácter crítico. Y más allá de eso, cómo la competencia viene a modificar o alterar, ¿cierto?, el pensamiento crítico durante el debate. Así que los invito a esta reflexión. Si tienen dudas, las pueden ir derivando tal como ya se mencionó, y si no, vamos a tener un momento para poder organizarlas. Lo primero que hay que entender es que generalmente los debatientes y mucha gente que está en torno a la actividad tiende a darle al debate una posición que sí la merece, una posición de privilegio. No obstante, en el análisis posterior, ¿cierto?, a los, podría yo decir, a los eventos de debate o a situaciones relacionadas, muy poco se habla, ¿cierto?, del aporte que éste hace a la comunidad, que éste hace al entorno, incluso el aporte que éste podría hacer eventualmente a los mismos debatientes. Es más, hay ciertas dudas con algunas actitudes muy específicas de algunos debatientes respecto a qué han aprendido a propósito de pensamiento crítico. Entonces, la primera pregunta con la que abro esta discusión es si es crítico el pensamiento que se desarrolla en el debate y si la competencia ayuda o eventualmente entorpece el desarrollo del elemento crítico. Eso nos lleva, ¿cierto?, a una definición que va a ser la única que van a ver acá. Lo demás son solamente afirmaciones que permiten, de alguna manera,
provocar y generar sospechas, ¿cierto?, en la audiencia. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es una estructura, ¿cierto?, múltiple, polidimensional, respecto del razonamiento. Esta definición que ustedes ven es bastante formal y tiene que ver mucho con la RAE y tiene que ver mucho con varias teorías pragmáticas respecto al pensamiento crítico. Sin embargo, el análisis, el entendimiento y la evaluación por sí mismas, ¿cierto?, operan en lo que nosotros denominaríamos dentro del pensamiento profundo. Pero el pensamiento crítico parece que necesita un poco más que eso. No es solamente organizar la mente, no tiene que ver solamente con poder recurrir a ciertos recorridos lógicos. El pensamiento crítico también tiene que decir y hablar un poco de quién piensa. Ajá. Y cómo ese ente pensante se relaciona y se comunica con el resto, con la comunidad. El pensamiento crítico no es para uno mismo, el pensamiento crítico es con todos. Y eso lamentablemente se ha ido olvidando desde la academia, pasando por los colegios hasta la universidad, donde se enseñan como técnicas lógicas para vencer, hasta los mismos torneos de debate donde prácticamente, luego de una confrontación, difícilmente una de las bancadas, no importa el formato, toma ideas de las otras bancadas, ¿cierto?, los contrincantes, y con base en esas ideas construye un nuevo juicio. De alguna manera, la competencia y lo lúdico que tiene la competencia termina minando esta posibilidad enorme que tiene el debate de hacer que las personas puedan configurar un mejor pensamiento. Y a veces queda un poquito enredada en lo que es meramente el reconocimiento de las claves de algún juego lógico. Vamos con esto entonces. Primero, competir o no competir. Y aquí yo pongo, he ahí el debate. El primer debate es ese. Lo importante, ¿cierto?, tiene que ver con este tándem de producción y reproducción del discurso. Hay dos formas en que el discurso aparece. Una manera es producido, o sea, yo tengo algo que decir y lo adecuo a un contexto y lo digo y en ese momento lo voy construyendo con otros. Ajá. Recuerden que el discurso, como decía Foucault, es algo que nos antecede y que nos supera. Por lo tanto, atrapar el discurso es algo súper complicado. Y cuando se logra atrapar el discurso, queda de alguna manera demasiado artificial. La producción del discurso es eso, es hablar para una audiencia en particular, es hablar para un contrincante en particular, es escuchar, es ir modificando el discurso en la medida que estoy escuchando, entendiendo y aprendiendo. La reproducción del discurso, que es lo que se suele ver lamentablemente mucho en debate, es aquel personaje que diseña un discurso y simplemente, ¿cierto?, lo ejecuta sin consideración a las características del entorno. Hay un autor, el famoso escritor del Tratado de la Argumentación y la Neorretórica, Chaim Perelman, que se detiene muchísimo en este concepto del auditorio. El auditorio debe, no solamente escucha, ¿cierto?, del audire, del latín, de escuchar, sino también reconstruye el discurso. Es más, un buen orador, tanto en el debate como en la vida diaria, en lo profesional, un buen orador lee la forma de su auditorio, lee la respuesta emotiva de su auditorio y produce discurso en esa relación. Un mal orador lo que hace es simplemente devuelve lo que ha memorizado y por lo tanto la comunicación efectiva se pierde muchísimo en esa realidad. Volvamos entonces, ¿cierto?, al concepto de pensamiento crítico. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en esta presentación yo mostré una ameba. Lev Vygotsky, que ustedes saben, psicólogo que trabajó mucho en lenguaje, hablaba de los procesos psicológicos elementales y superiores. ¿Qué quiere decir? Que hay procesos que nosotros compartimos con todas las formas vivas y hay otros procesos que parece que son prioritarios del ser humano en particular. Y esto es súper interesante, porque el debatiente, el orador, que solamente reproduce un discurso, con suerte estaría desarrollando los procesos psicológicos elementales, ya sea la memoria, ¿cierto? Recuerda algo y lo puede devolver, la atención, obviamente hay un auditorio, espera que el auditorio se calle,
¿cierto? Espera que estén las condiciones, pone atención a las condiciones para reproducir de memoria. La percepción puede percibir si hay alteraciones o no alteraciones en el auditorio. Y el pensamiento, que simplemente a este nivel, porque no es pensamiento crítico, basta con el hecho de que él pueda generar conexiones racionales, nexos causales, etc. Ajá. Fíjense que lo más interesante de esto es que esos procesos, que son los procesos que prácticamente demuestra, y a veces con bastante altanería, ¿cierto?, el gran debatiente, no andan muy lejos de los procesos psicológicos elementales de una ameba. Ajá. Toda la ameba, todos los organismos, ¿cierto?, desde los unicelulares, tienen memoria porque recuerdan, a propósito de la manera en que se reproducen, etcétera, si no sería imposible, ¿cierto?, que se diera la autopoiesis de la vida misma. Ponen atención a su entorno, ¿cierto? Y van conociendo dónde hay mejores temperaturas para quedarse, dónde la luz es mejor, etcétera, ¿cierto? Eso lo hacen mediante un sistema de percepción sensorial, ¿cierto? Y además, de alguna manera, van generando un aprendizaje que va luego integrado en el mismo ADN de la especie, que permite hablar de una especie de pensamiento en ciernes, de que ha reflexionado, de que ha generado su propio meme interno. Ajá. Fíjense qué interesante, porque técnicamente, incluso cuando los estudiantes salen del colegio, difícilmente han superado los procesos psicológicos elementales. Existen entonces los procesos psicológicos superiores, ¿cierto? Que son activos, que ya no tienen que ver con el mero hecho de existir, sino con la comunicación de los seres con otros seres, y por eso está el concepto de la comunicación, el conocimiento y obviamente la abstracción. O sea, ¿cierto? Poder revisarse desde fuera, poder generar una metacomunicación. Los procesos psicológicos superiores son los que facultan al ser humano a poder leer, a poder entender la realidad y obviamente poder hacer algo al respecto. Y aquí viene, volvemos un poquito atrás, ¿cierto? ¿Qué hace la competencia? La competencia prácticamente anula los procesos psicológicos superiores. La comunicación difícilmente se da más a nivel de percepción y atención, ¿cierto? Yo necesito saber qué está diciendo mi bancada, pero no me comunico con ella, no pongo cosas en común que la bancada pueda resolver a su favor. Difícilmente las bancadas también encuentran cosas favorables en el otro, a no ser de que les permitan de alguna manera impugnarlas como falaces. Entonces, se da esta relación en que el juego agota la construcción de un discurso de calidad. En suma, lo que intento decir con esto de los procesos psicológicos es que rara vez nos ponemos en comunicación con el otro para resolver algo. Los temas, muchas veces, ¿cierto?, en los debates, en las grandes competencias, son temas increíblemente importantes, temas que le interesan a mucha gente, que sería muy interesante que, si estamos hablando de migración, quizás poder invitar gente migrante, ¿cierto?, que esta discusión les sirviera a ellos también para generar una reflexión. Sin embargo, lamentablemente, los torneos de debate vinculan a gente relacionada con eso, donde los temas pasan a ser meros indicadores, meras etiquetas. Y incluso ustedes saben que hay un montón de información disponible para saber cómo defender una u otra moción de debate. Por lo tanto, además, se pierde la naturalidad porque muchos debatientes experimentados conocen los temas, saben cómo debatir en cada una de las posiciones, si es un parlamentario británico, si es un Karl Popper, etc. Entonces, generalmente, no estoy diciendo que en todos los casos, pero sí en la mayoría, el debate genera a personas que solamente reproducen un discurso, no lo producen. Ajá. Si hay variables importantes que considerar, difícilmente las integran a su discurso. Y esto, obviamente, daña aquello que nosotros llamamos pensamiento crítico y que los estudiantes o cualquier persona que ingresa al debate, más tarde puede aportar a la sociedad con lo que haya aprendido. Generalmente, uno esperaría de los debatientes, ¿cierto?, una mayor conciencia cívica, una mayor conciencia ciudadana. Y sin embargo, yo he participado de algunas investigaciones a nivel nacional, acá en Chile solamente, pero intento hacer algunas proyecciones con algunas investigaciones que son holandesas al respecto, y han arrojado que precisamente la actividad ciudadana post
competencias, ¿cierto?, se reduce casi al mínimo. Y son muy pocas las personas que ocupan estas habilidades para devolverlas de alguna forma, ¿cierto?, al resto de las personas. Como decía el gran Humberto Maturana, biólogo creador de lo que se llama la biología del conocimiento, los profesionales están obligados a devolverle a la sociedad el privilegio de ser profesionales. La gente que estudia es gente privilegiada y por lo tanto debe retornar ese privilegio. Y la forma de retornar es teniendo una acción, ¿cierto?, sobre esta sociedad que le ayude a mejorar, a cambiar. Por lo tanto, el ego que está relacionado con la competencia técnicamente minaría esa posibilidad. No tenemos que ser una ameba, ¿cierto? Tenemos que ser un poquito más que una ameba. Esa es la primera gran consideración. Luego, la sospecha. Primero, el pensamiento crítico no es lineal, no puede ser lineal. Nosotros hemos revisado que hay muchas teorías que son demasiado pragmáticas para aplicar el pensamiento crítico. Por ahí está el famoso manual de Polly Edler, ¿cierto? Que prácticamente es un manual de cortapalos donde uno va haciendo un checklist sobre algunas habilidades que en su suma vendrían siendo el pensamiento crítico. La primera sospecha que yo quiero plantearle a ustedes es que el pensamiento crítico es multivectorial, no es una suma de factores. No es que yo acumule datos, información, contextos, etcétera, y la suma de eso resulte en el pensamiento crítico. No, el pensamiento crítico es más complejo, es multidimensional. Y manejar esas múltiples dimensiones implica, ¿cierto?, que cada uno de los oradores o los profesionales que trabajan utilizando estas habilidades, ¿cierto?, sean capaces de transitar por todas esas dimensiones. Partiendo principalmente por el desafío al status quo, ¿cierto? Un pensador crítico jamás se queda tranquilo con algún tipo de afirmación, no por el ámbito molestar, ¿cierto? No tampoco por llamar la atención, sino más bien porque difícilmente, hoy por hoy, con todo lo que vivimos a nivel social, existen grandes afirmaciones que puedan ser transversales para todos. Y por lo tanto, cuando aparecen, ¿cierto?, estas grandes afirmaciones, estos grandes relatos, un pensador crítico debe sospechar y analizar. ¿Es necesario que sea crítico el pensamiento en el debate? Esta es otra pregunta un poco capciosa. Primero, porque el debate competitivo está en todo su derecho de generar un ganador en una competencia de discursos. Y por lo tanto, si es necesario, yo retiraría la palabra necesario. Podemos tener un debate competitivo que busque la persona que hace mayor cantidad o que tiene mayor cantidad de habilidades lógicas. Si ustedes se dan cuenta, incluso el debate ha perdido mucho el área no verbal. Y la comunicación es eminentemente no verbal. La parte verbal cubre muy poco en el porcentaje de la gran torta de la comunicación. Y sin embargo, los fallos, ¿cierto? Cuando los jueces deliberan, sus deliberaciones son en un 90% eminentemente lógicas. Y la comunicación tiene más que lógica. Es más, insisto, es menos lógica que lo que uno cree. Y por lo tanto, dejar fuera todos los elementos retóricos, paralenguaje, kinestesia, proxemia, que tienen que ver con el cuerpo, necesariamente merman un poco la actividad. Hace algún tiempo, yo trabajé, bueno, muchos años he trabajado en debate. En algún momento los torneos de debate medían tanto la comunicación no verbal como la verbal, y de pronto, con todos estos ajustes y con la explosión de formatos como el parlamentario británico, fue quedando supeditada al criterio del juez principalmente. Ajá. Sin embargo, lo que más se pondera obviamente es el área lógica. Y ahí hay algo que obviamente incide en el desarrollo o en el estancamiento del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad que corresponde al humano por completo y por lo tanto tiene que ver cómo se expresa, cómo piensa, pero además cómo, ¿cierto?, se mueve, cómo gesticula, los tonos, etcétera, una serie de funciones, no solamente el área lógica. Y ahí es donde los manuales clásicos de pensamiento crítico quedan un poco en deuda. El hecho de que sean solamente habilidades, insisto, de carácter lógico. ¿Es necesario que sea crítico? Sí,
si queremos nosotros con el debate hacer algo, resolver algo, por supuesto que es necesario, o no, si solamente lo vemos como una competencia. Ahora bien, solamente como un ejemplo, y bueno, ahí ustedes podrán investigarlo posteriormente, en Chile se diseñó, por parte de una universidad, un debate que se llama debate crítico, y que en el fondo las bancadas no compiten entre ellas, sino se relacionan, ¿cierto? Y se comunican entre ellas para resolver un conflicto. Y obviamente la manera de evaluar ese debate no es si gana el uno o el otro, sino más bien quiénes son los que aportan más a la resolución, no importando que estén en bancadas contrarias. Por ahí hay una insinuación hacia donde podríamos nosotros juntar algo del pensamiento crítico con el debate de competencia. No obstante, como lo conocemos hasta ahora, se hace un poquito complicado. El grueso de esta presentación tiene que ver con la apuesta que hago yo sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el debate y me baso fundamentalmente en una mirada teórica del doctor Carlos Rojas Osorio, comunicólogo, y que, bueno, diseñó en uno de sus tantos papers respecto de la lógica del pensamiento, diseñó esto que él le llamó dimensiones del pensamiento para el pensamiento crítico. Técnicamente existen 5 dimensiones, y a las cuales yo adhiero, obviamente, y de eso se trata esta presentación, que nos sirven para determinar si el pensamiento que está ejecutando algún debatiente o algún presentador u orador, no queda recluido solo al debate, es de carácter crítico o no. La idea es que los que están compartiendo esta transmisión vayan pensando efectivamente si el debate, ese debate en que ustedes han participado, cubre alguna de estas dimensiones, todas, algunas, y esa va a ser la reflexión que vamos a tener hacia el final. La primera, y acá hay unos engranajes que tengo en la presentación, es la dimensión lógica. O sea, un pensamiento crítico primero debe cubrir como una capa, ¿cierto? La primera capa es la lógica. Seguir esas leyes precisamente, que no exista contradicción, las inferencias que sean necesarias o suficientes, tener control sobre el área, ¿cierto?, lógica. Y los silogismos, esquema argumentativo, estructuras, validez, razonabilidad, etc. Puse en signo de interrogación el debate, porque esa es la forma en que voy a ir preguntando en cada una de estas cosas. Entonces, ¿existe dimensión lógica del pensamiento en el debate? La respuesta es un rotundo sí. Es más, el exordio que hago para ingresar a esta parte de la presentación tiene que ver mucho con eso. El debate es eminentemente lógico. Es más, cuando uno está del lado de los jueces, las deliberaciones tienen que ver fundamentalmente con procesos, recorridos lógicos, nexos causales, causas necesarias suficientes, etcétera, que lleven a los oradores a presentar ciertos tipos de argumentación. Entonces, lo primero, y esto sí lo podemos salvar muy rápido, es que dentro de las dimensiones necesarias para que un pensamiento sea crítico, el debate cumple con la dimensión lógica y lo cumple a cabalidad. Bueno, ahí yo puse un ejemplo. Todos quienes comparten la pasión por el debate son humanos. Todos los humanos son animales, por lo tanto, quienes comparten la pasión por el debate son animales. ¿Ah? Es como para hacer, finalmente, ilustrar el concepto de la lógica en tanto silogismo. Pero cualquier estructura lógica, de nexo causal, ¿cierto? Que son los esquemas instrumentales, todo lo que un orador conoce a la hora de preparar un debate en particular. La segunda dimensión es la dimensión sustantiva del pensamiento. Si la primera tiene que ver con la organización lógica del pensamiento, esta tiene que ver con el significado, el contenido, las palabras que se ocupan, la significación de lo que se dice, las normas que están establecidas seguramente por algún tipo de contexto reconocido y consensuado, las cosas que son verdaderas, las cosas que son razonables. Y la pregunta es la siguiente: ¿el debate tiene dimensión sustantiva? Y la respuesta, al parecer, y después nosotros podemos, ¿cierto?, polemizar al respecto, pero yo también
siento que cumple con esta dimensión, sobre todo cuando ustedes se han dado cuenta que los debates transitan por esta etapa de definiciones. Y vamos a entender tal concepto, ¿cierto?, de esta forma en particular, que son las famosas definiciones que uno hace a la hora de presentar o sobre todo de abrir los debates, precisamente para que la bancada contraria quede atrapada, entre comillas, ¿cierto?, en un tipo de definición donde yo puedo tener control. Sí, eso es la dimensión sustantiva. ¿Cómo vamos a usar las palabras? ¿Qué vamos a entender por tales conceptos en particular? Ajá. En el ejemplo, yo hago una aclaración respecto a la palabra tolerancia. La palabra tolerancia se ocupa muchísimo hoy en día. Es más, me parece que es una de estas palabras que odiosamente se manosean sin controlar muy bien ese sentido. Y la tolerancia no es precisamente algo de lo cual estar orgulloso. Porque tolerar tiene que ver con desplazar los problemas, ¿cierto? Para que no me afecten y así poder convivir con el problema. Cuando yo tolero una disidencia sexual, cuando yo tolero el feminismo, cuando yo tolero, ¿cierto?, una minoría étnica, por ejemplo, lo que estoy diciendo prácticamente es, ok, si ellos tienen una identidad de género distinta a la mía, perfecto, pero que vivan lejos. Si ellos son de una etnia distinta a la mía, yo los acepto, pero que vivan lejos. Si el feminismo, ¿cierto?, está ocupando lugares que antes eran de mi propio privilegio, perfecto, pero mientras a mí no me toquen. La tolerancia, en estricta definición, tiene que ver con desplazar. Y aquí, ¿cierto?, uno tiene que aplicar toda la dimensión sustantiva del pensamiento, en el sentido de que el significado es el que va a poder obrar para poder resolver. Y en este caso, en vez de tolerar, lo que hay que hacer es respetar. Cuando yo respeto, ¿cierto?, lo que hago finalmente es incluir. Y por lo tanto, si yo respeto algo, la discusión acerca del otro es una discusión vacía. Cuando yo tolero, la discusión acerca del otro es una discusión que siempre está presente. Y ese otro, ¿cierto?, es un ente distinto. Incluso, muchas veces, lamentablemente, no legítimo. Ajá. Toda esta discusión, como ustedes acaban de ver, ¿cierto?, se resuelve cuando uno domina el sentido, la semántica, lo que dicen las palabras, lo que se expresa, lo que una sociedad puede entender también. Ajá, porque de pronto la sociedad está tan confundida que cree que tolerar es respetar y de pronto, ¿cierto?, un buen orador quizá echaría pie atrás y diría, ok, si ese es el sentido, si esa es la dimensión sustantiva que le dan ellos, perfecto, yo voy a adherir sabiendo que hay un error, obviamente. Entonces, si la primera dimensión para considerar que un pensamiento es de carácter crítico es la lógica en la organización, la segunda es la significación, el sentido. Si yo hablo y luego no me puedo hacer cargo de mis propias palabras, quiere decir que no fui responsable a la hora de elegir las palabras correctas y generar el sentido correcto. Por lo tanto, esta dimensión estaría al debe y no se cumpliría en su totalidad el desarrollo del pensamiento crítico. Ahí hay un personaje buscando alguna definición en el diccionario, pero obviamente mucho más que eso. No es solamente definición de diccionario, sino también es el sentido que una comunidad le puede dar también a ciertos atributos lingüísticos. La tercera dimensión, y a mí me encanta esta dimensión, es la dimensión dialógica del pensamiento. ¿Qué significa dialógica? Que el pensamiento crítico requiere del diálogo. Ajá. Es un pensamiento en movimiento, ¿cierto? Y obviamente ese movimiento lo enriquece. La realidad difiere entre los comunicantes, obviamente, ¿cierto? Las personas tienen distintos puntos de vista y por lo tanto, mientras más puntos de vista yo pueda conocer y reconocer, más posibilidad tengo de configurar al final una buena idea, un buen argumento. Ajá. Mientras mi mente, ¿cierto?, es más cerrada, mientras reconozco muy pocas cosas como legítimas, es muy probable que tenga un pensamiento de carácter acotado, unidireccional y por lo tanto con un impacto mínimo. En este caso, ¿cierto? También hacemos alusión a qué pasa en el debate. En el debate hay un diálogo, obviamente. Lo que no nos queda muy claro es si ese diálogo termina de alguna manera creciendo en el desarrollo. Y no hablo de creciendo desde el punto de vista belicoso,
muchos de ustedes, sobre todo los que están viendo esta transmisión y son debatientes, saben que de pronto los debates se tornan un poquito violentos, ajá, y uno se da cuenta de que su emoción cambia de la calma a la ira, porque alguien no me está tomando en cuenta, porque alguien no me entendió, etcétera. Bueno, no es de ese diálogo que estoy hablando, sino del diálogo que permite entender desde otro ámbito una información y mejorarla. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, y yo pongo acá los ejemplos, por ejemplo, Platón. La mayor cantidad de lo que nosotros reconocemos de la obra de Platón son diálogos. Y eso deja de manifiesto efectivamente que en vez de ponerse en la posición del pensador de Rodin y quedarse solo en una habitación tratando de mascullar una gran idea, en realidad lo que hay que hacer es salir a hablar, salir a conversar. Y por eso Platón, ¿cierto?, paseaba, de ahí viene, ¿se acuerdan del concepto de peripatéticos? Que estos personajes que caminaban por todos lados junto a sus discípulos, porque en esa relación de pregunta-respuesta, no importando que quien pregunte al parecer tenga menos capacidad cognitiva que el que responde, eso es totalmente secundario, sino el hecho de alguna manera molestar, mirar desde otro lado, generar la duda, ¿cierto?, para la construcción de un pensamiento de calidad, podríamos decir. Entonces, efectivamente, caminar y conversar con alguien puede hacer de que si yo tengo una muy buena idea y ese alguien en sus preguntas, en sus afirmaciones, no es capaz de doblegar esa idea, yo puedo, ¿cierto?, coincidir que efectivamente tengo una buena idea. Sin embargo, quizás esa persona me hace algunas preguntas que me hacen dudar y eso también es un input a mi favor al saber que a lo mejor esa idea en particular debería guardarla o debería esperar a que la tuviera mejor trabajada. Eso en soledad no pasa. El pensamiento crítico no se puede resolver a puerta cerrada. La mayor cantidad de desarrollos de pensamiento de calidad han sido personajes que han compartido con discípulos, con colegas, ¿cierto? Y han enriquecido su forma de pensar en este juego que puede ser un poco perverso, ¿cierto? Yo pongo una idea a disposición de los demás y veo de qué manera esa idea soporta la crítica cruzada que ejecutan los demás. Si la soporta, bien, quiero decir que tengo una idea sólida, un buen argumento. Si no la soporta, no implica que soy una mala persona o un mal debatiente, un mal orador. Implica que debo trabajarla o que por lo menos en ese intercambio debería prescindir de esa idea en particular. La universidad, también el colegio, pero particularmente la universidad, debería ser una expresión dialógica también. La universidad no debería tener este nivel de estatus de profesor-estudiante, debería ser una discusión eterna. De eso se trata el concepto de universal. Ajá. Hay muchas universidades, hay muchos planteles académicos que han olvidado esa situación y técnicamente siguen generando un nivel de estatus de profesor-estudiante con esta verticalidad perversa donde el profesor lo sabe todo y el estudiante no sabe absolutamente nada. Eso, con suerte, ¿cierto?, tuvo un apogeo en el medievo, pero hoy por hoy está totalmente obsoleto. En la universidad se supone que deberíamos mirarnos a la misma altura y por lo tanto las clases deberían ser un proceso de aprendizaje de ida y vuelta. La forma que tiene este tipo de ponencia se contradice un poquito con esto, así que espero que en ese final que tengamos podamos generar ese diálogo abierto para que no sea unidireccional. Pero en el fondo, a propósito del concepto de dimensión crítica, el diálogo es fecundo. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver, ¿cierto?, a las dos mentes maestras de todos los tiempos en el ámbito de la música popular, Paul McCartney y John Lennon, ¿cierto? Y la pregunta es súper simple. El fenómeno, ¿cierto?, de los Beatles en particular, y la Beatlemanía como fenómeno planetario, difícilmente hubiese tenido su aparición si es que estas dos almas de alguna manera gemelas, ¿cierto?, no se hubiesen conocido. Ajá. O sea, todo lo que Lennon tenía de rebeldía, todo lo que tenía de concepto sobre lo social, ¿cierto?, era de alguna manera ponderado con esta concepción del detalle musical, ¿cierto?, de la capacidad de componer melodías bellas de Paul McCartney, y la amalgama de esto es un fenómeno que hasta el día de hoy tiene a los estudiosos de la música de cabeza. Ajá.
Lo podemos llevar a otro ámbito, al científico, Pierre y Marie Curie, ¿cierto? También. O sea, todos los trabajos que hicieron sobre el isótopo radioactivo tiene que ver precisamente con conversaciones, dudas y sospechas que ellos podían verbalizar. Difícilmente uno solo de ellos podía avanzar sobre ciertas disciplinas sin tener, obviamente, la anuencia o la sospecha de su compañero. Eso es la dimensión dialógica. Es un pensamiento que se pone en movimiento para que soporte la crítica y en ese caso, ¿cierto?, consolidarlo como una buena idea y si no la soporta, bueno, reservarlo para poder, ¿cierto?, mejorar las condiciones que le permitan ser una idea de calidad. Entonces, volvemos al debate a propósito de la dimensión dialógica. Aquí hay una habilidad que parece que si existe un intercambio dialógico, no existe un crecimiento exponencial en ese intercambio. Es cierto, en un debate, si yo veo un error, una falacia en la otra bancada, simplemente en mi turno voy a hacer ver esa falacia. Si hay imprecisiones, yo voy a exponer esas imprecisiones. Pero en ese intercambio, lo único que se genera, ¿cierto?, es un concepto que podríamos decir de atenuación del discurso del otro. En el debate competitivo, prácticamente lo que hago fundamentalmente es atenuar el discurso del otro y amplificar mi propio discurso. Cuando hablamos de dimensión dialógica para el pensamiento crítico, hablamos de que yo amplifico el discurso del otro para ver si mi discurso es capaz de estar a la altura. Y el gesto es otro, y el gesto es enriquecedor. Generalmente estas comunidades y esta hermosa iniciativa Educa Más busca eso, busca ese diálogo. Ustedes van a asistir a muchos talleres, los talleres van a hablar de un montón de temas que son muy relevantes, ustedes van a poder interactuar, los talleristas vamos a aprender mucho de cada una de esas preguntas, ¿cierto? Ustedes también se van a llevar algo y por lo tanto no hay pérdida en esa relación. Para cerrar esta dimensión también les cuento una pequeña anécdota que se puede convertir en un aforismo para el debate. Generalmente cuando un equipo no gana por extensión, ¿cierto? Ha perdido. Técnicamente, cuando hablamos de pensamiento crítico, el que no es que uno gane y otro pierda, sino más bien hay uno que es capaz de tener elementos que no tiene y hay otro que simplemente, ¿cierto?, impone sus propias ideas. Por lo tanto, en una discusión de carácter crítico, si yo siento que se ha impuesto otra idea, el que ganó esa discusión fui yo. Porque ahora tengo una idea de calidad que puedo ocupar en otra discusión. ¿Se entiende, cierto? Porque en el caso burdo de un debate, si una bancada arrasa contra otra bancada, la bancada arrasada ha aprendió un montón de cosas e ideas que después puede ocupar. Y sin embargo, quien arrasa, y finalmente quien se lleva el premio y los aplausos, prácticamente lo que se lleva es el premio y los aplausos. Pero difícilmente se lleva una buena idea nueva para poder, ¿cierto?, incluir en su, yo diría, en su dispensario de ideas. Ajá. Es interesante que hagamos esa revisión y le demos esa vuelta de tuerca. No quedemos frustrados cuando hemos perdido un debate. Por el contrario, cuando hemos perdido un debate quiere decir que hay otro que ha generado una idea de calidad que yo no conocía y que ahora puedo apropiarla. Ajá. Mirándolo desde ahí, podríamos estar más cerca de integrar pensamiento crítico en el debate. Cuarta dimensión, que es la dimensión contextual del pensamiento. Bueno, olvidé hacer la pregunta retórica, ¿cierto? ¿Existe dimensión dialógica en el debate en particular? La lógica nos queda muy clara. La sustantiva, sí, en algunos momentos del debate tenemos que requerir a esos ajustes de sentido. Dialógica, hay un diálogo que crece. Hay un diálogo que hace que las personas se retiran post-debate con algo, pero con algo, ¿cierto?, desde el punto de vista de las ideas. Dejémoslo ahí. Y después lo vamos resolviendo, o ustedes, ¿cierto?, lo van resolviendo en sus propias iniciativas, debate, como oradores, como profesionales. Recuerden que estas habilidades son increíblemente transversales. Dimensión contextual.
Esto es fácil, ¿ah? Tiene que ver fundamentalmente con el contexto. O sea, ¿cierto? Una idea considerada producto del pensamiento crítico debe hacerse cargo del contexto. El contexto social histórico, las diferencias de carácter cultural, etnográfico, ajá, los intereses sociales de los momentos en particular, la interpretación que se le pueda dar a los fenómenos sociales en ciertos lugares, en ciertas comunidades, etcétera, y las garantías sociales, que es un término de la lógica factual de Stephen Toulmin. Después lo voy a explicar un poquito, no es complejo, pero tiene que ver con el todo. El pensamiento crítico tiene contexto y no se da en el abstracto. Cuando un pensador es un pensador crítico, sabe que pertenece a un lugar, a una comunidad, y sabe que su participación u omisión en esa comunidad genera un cambio. Por lo tanto, no es que yo simplemente estudio qué está pasando en la actualidad para estar informado porque alguien me lo puede preguntar en el debate o alguien me lo puede preguntar en una reunión o en una discusión. De seguro, hoy por hoy, si ustedes charlan con amigos, con profesores, de seguro tienen que estar ligeramente informados acerca del COVID y cómo han estado los procesos de desconfinamiento, etcétera, ¿cierto? Bueno, eso tiene que ver con el ámbito informativo y está bien, pero cuando digo dimensión contextual, quiere decir que de alguna manera soy capaz de entender cómo una sociedad en particular siente lo que es urgente para su sociedad, lo que es importante, lo que debería, ¿cierto?, de alguna manera desarrollarse en plenitud y a otras cosas que deberían, ¿cierto?, quedar postergadas hasta otro momento. Es re interesante porque, si ustedes se dan cuenta, en los debates, en las competencias de debate, y creo que lo había mencionado hace un rato, a veces se tratan temas muy, muy ajustados a contexto. Ajá. Por ejemplo, hoy por hoy que el torneo Tado, y si no es así, pero creo que sí, porque hay un grupo fenomenal de chicos que están trabajando para eso, temas que tengan que ver con el ahora, ya. ¿Por qué esto? No simplemente por hacer una venia respecto a decirle a todo el mundo, miren qué informados estamos. No, no, no. Tiene que ver porque alguien que escuche ese debate, alguien que participe de ese debate, va a aprender sobre un fenómeno que es urgente de saber. Y por eso, hace un momento yo les decía que qué hermoso sería, y lo bueno que estos debates de carácter digital a veces permiten esto, que gente que no tiene nada que ver con el debate, pero que sí le interesa saber sobre un tema, pueda ser parte de la audiencia de los debates. Ajá. Nosotros hicimos muchas actividades de este tipo en Chile hace unos 15, 20 años. Y, por ejemplo, si había un debate que tenía que ver con la postergación de la escolaridad en las comunidades rurales, bueno, se invitaba a gente de las comunidades rurales a que escuchara estos debates, porque eso le generaba un nivel de conexión a saber que otras personas podían opinar y argumentar con calidad respecto de las cosas que ellos mismos vivían, y al final del debate se generaba una especie de coloquio, ¿cierto?, donde estas personas podían opinar también. Ajá. Mira qué interesante, hoy por hoy que toda la gente está más preocupada del miedo que generan los medios de comunicación que de la información, qué bueno sería hacer debates donde obviamente se generan argumentos de calidad y que aquella persona que teme al COVID, al desconfinamiento, que no sabe si el cubreboca es efectivo o no, pudiese presenciar un debate donde ideas de calidad, ¿cierto?, pusieran eso en movimiento y a disposición de cualquiera que escuche. Lamentablemente, muchas veces el debate se escucha a sí mismo y las personas que participan de esto, imagínense una especie como de carpa de circo. Termina el debate y como que cae la carpa hacia el piso y queda llano el piso y nada de lo potente que pasó ahí, de los temas maravillosos que se trataron, ¿cierto?, permea a la sociedad. Si yo genero un torneo de debate en un pueblo en particular, qué interesante sería en una comunidad particular debatir temas que a esa comunidad le fueran importantes e invitar a la comunidad a integrarla. Eso es contexto. No es simplemente estar informado de los datos que me permiten defender una idea,
sino en cómo esto le puede servir a alguien porque es pertinente. Hay contexto, hay dimensión contextual en el debate competitivo. Sí, yo podría decir que sí, pero es meramente referencial. Se apagan las luces, ¿cierto? Se da el fallo, ganan los equipos, se abrazan y de eso prácticamente muy pocas cosas van quedando. Ocasio ha hecho cosas maravillosas que han permeado del debate, donde sus integrantes se han ido integrando a la vida social activa y comunitaria y han generado ese vínculo que hace de que su aprendizaje se vuelva crítico en la praxis, en la acción. Pero técnicamente, cuando uno simplemente cierra el telón de un torneo de debate y nada queda para la comunidad donde está inserta esta actividad, podríamos decir que hemos hecho un gran esfuerzo que prácticamente se ha perdido, más allá, insisto, de los aplausos. Fíjense que lo más triste que a mí me suele pasar, yo hace mucho no soy juez, precisamente porque tengo algunos reparos, como ustedes pueden ver, con algunas cosas respecto al debate competitivo, no todas. También soy capaz de hacer ver que efectivamente hay cosas muy positivas que hay que potenciar. Y me dolía mucho saber que la discusión después de un torneo de debate entre las bancadas era que este juez está equivocado, que este juez me tiene mala, o que el juez se equivocó, que esta jueza en realidad no escuchó bien cuando yo dije algo. Y finalmente la discusión final es una discusión como de programa de espectáculo. Ajá. Cuando se supone que se trataron temas de calidad, que deberían ser esos temas, y la idea es que de ahí resultaron aquellas que permitieran generar una discusión buenísima, una discusión que después pudiera, ¿cierto?, integrarse en lo que es el tejido social. Pero no, es como no jugaron mal, tuvimos un mal jurado, la otra bancada se equivocó y no se dieron cuenta, y finalmente aquello que podría ser crítico termina siendo disminuido, ¿cierto?, una especie de guerra de ego bastante poco inteligente. Insisto, de pronto puedo estar generalizando, y es verdad. No obstante, generalizo en tanto pondero que en la mayor cantidad de los casos suele ser así. Pero también, y por eso pongo el caso de Ocasio en particular, también hay chicos que han entendido que el debate es una fase, el debate de competencia, que permite entrenar ciertas habilidades que después deben replicarse en la realidad. Ajá. Y fíjense, deben, es deontológica la situación. Algunos pueden decir, bueno, yo debato porque me divierto, perfecto, pero si nosotros debatimos porque creemos que detrás del debate, ¿cierto?, se generan cambios, que es como las presentaciones que suele hacer Ocasio, ¿cierto?, que como el debate nos ayuda, es un estilo de vida, bueno, en ese sentido, nuestra responsabilidad es tomar esas habilidades y sacarlas, ¿cierto? Sacarlas a la calle donde sean necesarias. Ajá. Y no que queden recluidas al ámbito mero de lo académico competitivo. No es lo mismo discutir acerca del papel de la mujer en la sociedad en México que en Afganistán. Ese es un pequeño ejemplo a propósito de la dimensión contextual. Generalmente, si estamos en un lugar en particular, las condiciones del lugar van a delimitar las líneas de razonamiento que nosotros podemos ocupar. Debatir en universal a veces hasta es un gesto un poco vacío. Ajá. Esos debates sobre cosas que son totalmente transversales y evidentes terminan por ser debates prácticamente de carácter deportivo, ¿cierto? Cuando yo hago la bajada específica, o sea, cuando yo le pongo un predicado a las mociones de debate que tiene que ver con cuestiones específicas, locales, muy singulares, ¿cierto? En ese momento, lo que resulte de ese debate en particular se vuelve enriquecedor. Por lo demás, y esto es como contar los trucos no sé si ustedes recuerdan este programa algo así como, no me acuerdo muy bien, pero se llamaba como Los Secretos del Mago. Bueno, estos son un poquito como los secretos del mago. Si la mayor cantidad de los debatientes, esos que incluso no egresan de la universidad para seguir debatiendo, y ya son una especie de profesionales del debate, se saben de memoria todo lo que tienen que decir respecto a la mayor cantidad de emociones que suelen ser sorteadas en la mayor cantidad de torneos. Evidentemente, ahí hay una alerta roja. Insisto, si ellos
si las personas que generan competencia entienden de que la competencia es solo un paso, está bien, pero cuando la competencia se vende como una resultante crítica, bueno, ahí hay un engaño de por medio. No es así. Se requiere mucho más que el elemento competitivo para generar este concepto que llamamos de pensamiento crítico y de debate crítico. Contexto. No solamente saber dónde estamos, sino cuál es nuestra misión en ese lugar donde estamos y cómo podemos nosotros influir de manera positiva en esta misión en particular. La quinta dimensión, que es la dimensión final, es la dimensión pragmática. Y aquí el pensamiento crítico se desentiende de otras formas de pensamiento profundo. La dimensión pragmática del pensamiento crítico es la razón práctica. Es lo que yo puedo formalizar, lo que yo puedo cambiar, ¿cierto? Lo que yo puedo alterar después de generar pensamiento de calidad. La relación, como dice, entre el pensamiento y las cosas que del pensamiento se pueden construir. O sea, voy a poner un ejemplo inmediato, ¿cierto? Ocasio, como organización, he hablado mucho de Ocasio, pero es que lo hacen muy bien. Como organización, lo que ha hecho, ¿cierto?, es trasladar lo que consideran útil del pensamiento para un montón de iniciativas sociales. Ajá. Pensamiento que se convierte, ¿cierto? Fabrica algo que es en beneficio de todos. Ajá. Algo así como metafóricamente sería como poesía en movimiento. O sea, no basta con la poesía, sino más bien el movimiento que ésta puede generar desde allí. Ajá. Entonces, cuando hablamos de dimensión pragmática, hablamos de cómo yo puedo influir. Y fíjense, sean cuidadosos. Hay unas muy malas interpretaciones respecto a la educación y a Paulo Freire, cuando se intenta hacer creer que si no se fabrica algo después de algún tipo de actividad de conocimiento, no se ha aprendido nada. Y eso es increíblemente inexacto, porque el hecho de pensar, por ejemplo, cuando dos personas discuten y una persona encuentra en la idea del otro algo que le hace cambiar de punto de vista, ahí hay un hacer. El pensar, el pensamiento que cambia, que muta, que se hace cargo, ¿cierto?, del otro, genera cambios en la forma en que nosotros vemos la realidad. Y por lo tanto, eso también es parte de la pragmática. O sea, hay algo que cambia en nosotros. Incluso, si queremos llevarlo a un nivel extremo, recuerde que cada vez que usted tiene una nueva idea, ¿cierto?, genera sinapsis nuevas en el cerebro. O sea, efectivamente hay un cambio físico, o sea, a la gente le interesa tanto que las cosas se expresen físicamente. Cada vez que yo pienso y cada vez que pienso en profundidad, mi cerebro está sometido, ¿cierto? Primero a un consumo de glucosa alto, a una cantidad de descargas de vatios importantes, ¿cierto? Que genera que las dendritas, ¿cierto?, se conecten entre ellas y generen un cambio y generen conectividad incluso en lugares donde esta conectividad no estaba anteriormente porque yo he generado una nueva idea y la he almacenado para poder ocuparla después. Entonces la pragmática no es solo, por ejemplo, hacer un voluntariado, no es solo, ¿cierto?, resolver un problema, una situación, un conflicto, sino también que la gente piense de manera distinta, sobre todo, insisto, y ese es el ámbito social que el pensamiento crítico necesariamente debe cargar. Hay personas que no tienen acceso y no es por mala voluntad. Hay personas que no tienen acceso a educación de calidad. No lo tienen. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida no les permitieron, ¿cierto?, acceder. Y por lo tanto, cada vez que yo soy capaz de poner mis ideas, nuestras ideas, a disposición de aquellos que no tienen la capacidad de informarse bien, que no tuvieron acceso a una buena educación, estamos generando un cambio. Y ese cambio es tan importante como aquel que es capaz de fabricar algo, incluso más, porque cuando hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio a nivel de cognición, esa persona no vuelve a ser la misma. Y generalmente, ¿cierto?, entra en una especie de mejora, que le permite también leer mejor la realidad, no ser engañado, ¿cierto? No caer en las trampas de los medios de comunicación, de las presiones sociales, de las ideologías, sino que tiene más elementos que le permiten ponderar la realidad, ¿cierto? Y estar a la altura de, insisto, aquellos que sí tuvimos el privilegio de poder
estudiar y conocer esta habilidad en particular. Siempre cierro con las dimensiones con el ejemplo de lo que pasó en Chile. En Chile, por ahí, por mediados de los 2000, ¿cierto? Se dio el primer movimiento estudiantil que ustedes tienen que haberlo entendido, creo que es 2011, si no después alguien me corrige en las preguntas, como el movimiento pingüino. Se le llamaba pingüino porque el uniforme que se usa en Chile, ¿cierto? A nivel de colegios, asemeja en su coloración y en su forma a como este frac que llevan los pingüinos. Ajá. Y bueno, ese movimiento fue el movimiento que puso una palabra que no aparecía en ninguna discusión a nivel social, que era el no lucro. En Chile, desde la dictadura militar, la educación de calidad siempre se pagó. Es más, en el ideario colectivo, ¿cierto? Y pasa en varios países también. Si los padres querían dejarle algo a los hijos, tenían que dejarle una muy buena educación, porque era lo único que les servía para salir. Y esa muy buena educación estaba directamente relacionada con la capacidad de ingreso que podían tener. Y nadie se escandalizó con eso. Por lo tanto, en ese no escándalo, porque no tienen la capacidad crítica para entenderlo, ¿cierto? Estos chicos, la mayoría menores de edad, empezaron, ¿cierto?, a manifestarse respecto del no lucro porque se daban cuenta que algunos que sí pagan una educación de calidad tenían más oportunidades. Ajá. Y se instala el término, y se instala tanto el término que en una constitución lo bastante cerrada se empieza a discutir acerca de cómo el Estado tiene que hacerse responsable de la educación, por lo menos, ¿cierto?, de los jóvenes o hasta cierta edad. Cuestión que hasta era impensado. Eso es dimensión pragmática. Hay gente que piensa con responsabilidad, que tiene un norte en su pensamiento y ese norte, ¿cierto?, finalmente lo lleva, ¿cierto?, a construir algo, construir una relación con otros para generar un cambio. Hoy por hoy, aun cuando en Chile todavía no existe la gratuidad universal, sí se ha avanzado bastante en este concepto de mayor acceso. Y todo eso partió por una reflexión que tuvieron estudiantes primarios y secundarios. Ajá. Nunca hay que desmerecer al orador ni al debatiente por su tamaño ni por su edad. Ojo con eso. Reflexiones transitorias, ¿ah? Y aquí voy cerrando, y digo transitorias porque habría que ser muy petulante para decir que estas son las reflexiones finales sobre el tema. Cada uno de ustedes, ¿cierto?, transitará sobre ellas, se apropiará de ellas, ¿cierto?, las criticará, etc. Primero, ¿es necesario que sea crítico? No necesariamente, quizás. Las actividades lúdicas son muy buenas también en el aprendizaje. Por lo tanto, el concepto, ¿cierto?, de no precisamente de competencia, sino más bien de juego integrado en el debate, ¿cierto?, facilita un montón de habilidades que son del todo importantes, como las habilidades retóricas, la capacidad que tienen los estudiantes de comunicarse, de presentación, de comunicación verbal, ¿cierto? Que es muy útil en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de reflexionar, ¿cierto? La acción pertinente que tiene que ver con cómo yo incluyo después de estas habilidades cuando ya tengo la capacidad de influir socialmente en la sociedad. ¿Qué queda después de un torneo de debate? Cuestionar su mismo status quo, por ejemplo. O sea, en estos momentos quizás esta ponencia en particular es como dicen, no sé si es muy universal este aforismo, pero es como mentar la soga en casa del ahorcado, ¿cierto? O sea, hay alguien que está hablando como que el debate no es tan bueno como parece. Bueno, precisamente de eso se trata. Si nosotros no reflexionamos sobre la propia actividad del debate, el debate va a terminar siendo una cuestión muy parecida a no sé, un campeonato de ping-pong, sin menospreciar, sino digo a nivel de que los procesos cognitivos prácticamente superiores no van a ser necesarios y su impacto no va a ser más que divertimento. Ajá. Cambiar la forma, por supuesto. Por supuesto, nosotros debatimos para interiorizar habilidades que después me permiten cambiar las cosas, interceder, sobre todo, y vuelvo a la acción social y a la responsabilidad que tenemos, interceder por aquellos que no pueden, interceder porque no han tenido estas posibilidades. Y obviamente, como dice ahí, integrarlo a nuestra acción ciudadana. O sea, el debate,
el debatiente, ese debatiente que dice con orgullo de que esto le ha cambiado la vida, en ese momento, en ese momento de lucidez, es cuando entiende de que esto no puede guardárselo para sí, sino, como dice la frase que yo se la plagio a Humberto Maturana, devolver el privilegio de tener un espacio de aprendizaje precisamente a quienes no lo tienen. Si el debate puede ser acción que permita que las comunidades y otros que no están sometidos a la academia puedan crecer, ¿cierto? Y desarrollarse, bueno, ahí cumpliría el ciclo de las dimensiones y se generaría como un desarrollo del pensamiento crítico. Bien, espero que haya sido útil esto. En realidad el tema es muy, muy apasionante. Obviamente se puede profundizar mucho más. Acá les dejo yo todos mis datos de contacto, mi mail particular para que me puedan escribir directamente si a alguien le interesan estas cosas. También me puede buscar en redes sociales. Está mi página académica en Academia Edu, como Miguel Reyes. Y ahí hay un montón de lectura y paper significativo. Y bueno, el libro hasta el momento, el cual soy coautor, con la profesora Noelia Escalona, que Argumentación para Todos, ¿cierto? Que está disponible por demanda vía Amazon, qué sé yo, librerías de ese tipo. Bueno, y ahora estoy trabajando en uno que tiene que ver con semiótica de la argumentación o argumentar con imágenes, pero eso obviamente va a estar en otra ponencia, así que ni siquiera voy a hacer una anticipación. Le agradezco y quedo en manos de ustedes las preguntas de los coordinadores del taller para, para responder y discutir. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que estuvo muy, muy, muy padre la presentación y muy enriquecedora. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera sería, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico en las personas que no tienen tanta preparación académica y no les gusta leer? Uy, mira, buenísima pregunta. El pensamiento crítico, si tú te das cuenta, son condiciones dimensionales, son actitudinales. Por lo tanto, en estricto rigor, el analfabetismo, si queremos llevar a los extremos, no interrumpe en nada el pensamiento crítico. Y ahí hay un error de concepción. Generalmente se tiende a creer que el pensamiento crítico es una complejidad académica. El pensamiento crítico tiene que ver con un orador o una persona involucrada en resolver los problemas de su entorno. Por lo tanto, cualquier persona puede entender su propio contexto, cualquier persona puede crecer en el diálogo con otros, las aldeas lo hacen así, la gente que vive en comunidades rurales, por ejemplo, tiene mucho intercambio dialógico que le hace crecer, ¿cierto? Incluso, a propósito de la dimensión sustantiva, que alguien podría decir, bueno, la gente no lee, ¿cómo resuelve los sustantivos? Bueno, en el lenguaje oral también se da la dimensión sustantiva, cómo entendemos las cosas, aquellas cosas que para nosotros tienen valor y aquellas cosas que no tienen valor. Por ejemplo, generalmente en las comunidades rurales la gente se relaciona con el clima en tanto huele la lluvia o les duelen las articulaciones y saben que va a llover. Y eso uno podría decir, wow, pero eso no es ciencia. Sí, es otra forma de conocer. Por lo tanto, me da la impresión de que ninguna de las dimensiones presenta una dificultad para alguien que no le guste leer. En realidad, o que no pueda leer, también no es que no le guste, a lo mejor hay gente que no tuvo la posibilidad. No, me parece que no son para nada privativas. El pensamiento crítico es transversal. Pensamiento crítico insisto, tiene que ver con una actitud de pensar para construir con otros. Y esa actitud, cierto, no es privativa de ninguna clase ni grupo social. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el punto disruptivo entre pensamiento crítico y crítica ante todo? Bueno, es amplio, ¿cierto? El pensamiento crítico tiene una sospecha positiva. Ajá. Aun cuando el concepto de la crítica también, lo que pasa es que semánticamente las sociedades significan el concepto crítica como algo negativo. El pensamiento crítico tiene que ver con tener la capacidad de sospechar sobre esas afirmaciones en las cuales se fundan las ideas. Fíjate que mientras menos preparación, lamentablemente, académica tienen las personas, generalmente rara vez, cierto, cuestionan las cosas, cuestionan la realidad. Lamentablemente ahí hay un punto
que la educación, de alguna manera, ¿cierto?, tiene que resolver. La educación debe ser universal. Todas las personas deben tener acceso a educarse, a educarse con calidad, porque de lo contrario, la mayoría de las personas teme a reprocharle algo a la realidad, porque finalmente, así como una falacia de verecundia, de modestia, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para, por ejemplo, interceder en una idea si yo nunca estudié, si yo soy un mero obrero, si yo soy un mero agricultor? O sea, eso es para los académicos. Y ese es un error, ese es un error. Las personas, cierto, todas viven y tienen experiencias de realidad que son enriquecedoras. La crítica, fundamentalmente, es tratar, cierto, de encontrar el error o el fallo en el otro. No, el pensamiento crítico no transita para allá. Yo no busco el error. Es más, yo busco el acierto para potenciarlo. No sé si me explico un poco, porque me parece que desde allí están enfocando el concepto de crítica, ¿ah? De esa crítica que busca, ¿cierto?, hacer correcciones. El pensamiento crítico puede corregir, pero técnicamente el pensamiento crítico lo que hace es amplificar lo bueno y suspender aquello que no es tan bueno hasta que eventualmente, ¿cierto?, tenga una oportunidad de crecer como idea. Ok, y un poco relacionado a esto que comentabas al último, entonces, ¿cómo podemos lidiar con una persona con pensamiento crítico destructivo? Um, bueno, mira, insisto, claro, sería una etiqueta finalmente, pero el pensamiento crítico, ¿cierto? Que no busca construir, que no busca comunicarse, que no busca dialogar con el otro, definitivamente yo incluso así como una especie de degradación, no sé si una degradación, pero lo llamaría simplemente pensamiento profundo, pensamiento complejo que es una especie de gesto ampuloso respecto de todo lo que sé, de todo lo complejo que puedo hablar, de todo lo difícil y imbricado que yo puedo generar argumentos. El pensamiento crítico está lejos de eso. El pensamiento crítico es sencillo, es básico, es ilustrativo. Si dos personas no son capaces de entenderse, es imposible que llamemos pensamiento crítico a eso. Si dos personas, después de un intercambio dialógico, se sienten violentadas, es imposible que llamemos pensamiento crítico a eso. El pensamiento crítico es una resultante de voluntad para construir. Insisto en ese punto, es una habilidad, es una demostración empática. Ajá. Y mientras no exista esa empatía con el otro, donde yo considero que el otro es tan legítimo como yo y que el otro tiene, y no hablo de derechos, hablo de yo considerar que el otro vale lo mismo que valgo yo, en ese momento se da el pensamiento crítico. Si mi objetivo es hacer disrupción simplemente para someter, ¿cierto?, al otro en particular, yo lo dejaría como un pensamiento complejo profundo, pero jamás lo llamaría crítico. Ok, y otra pregunta que tenemos Uh es, -huh. ¿cómo fomentar el pensamiento profundo en el aula de clases sin que sea a través del debate? Bueno, es interesante el pensamiento profundo y bueno, hay muchos profesores que lo hacen, incluso algunos que van a participar en otros talleres, pero tiene que ver un poco con lo que muchos colegios o instituciones educativas le llaman no me acuerdo, quizás en México o en otros países lo llaman distinto, pero que lo llaman la relación con el medio. O sea, que los colegios, ¿cierto? Y las universidades de alguna manera se hagan responsables del entorno en el cual funcionan, físicamente, ¿cierto? Por ejemplo, hay varias iniciativas de universidades y de colegios, por ejemplo, universidades que usan sus clínicas para atender a la gente que está cerca. Y eso hace que el estudiante no solamente entienda de que está ganando un conocimiento abstracto, sino que ese conocimiento es capaz de cambiar o mejorar vidas. Ajá. Entonces, a lo mejor no desarrollo un debate propiamente tal, pero sí puedo desarrollar grupos de acción, ¿cierto? En algún tipo de asignatura, por ejemplo, en el colegio, como en las ciencias, fundamentalmente, donde el resultado de algún tipo de actividad permita integrar a la comunidad. Ese es el paso, yo diría que el nexo fundamental para entender que he hecho una actividad crítica es porque he influido positivamente en otro y esa influencia positiva ha generado un cambio que el otro, ¿cierto? Recibe y crece desde allí. Por lo tanto,
estas actividades laterales que se hacen, que también le llaman extracurriculares o extraacadémicas, son finalmente las que más potencian el pensamiento crítico. Cuando yo me doy cuenta que vivo en un mundo con otros y que esos otros tienen que vivir tan bien como yo deseo vivir en ese mundo e impactarlos de manera horizontal, ¿cierto? Sin ningún nivel de estatus. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por tus respuestas. Muchísimas gracias por la presentación, por la información, por impartirnos este taller. Y pues también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos en nuestro próximo taller, que es Juzgar debates en Parlamentario Británico, y de igual manera los invitamos a inscribirse al torneo abierto de debate Ocasio, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre por medio de la plataforma de Discord, y pueden encontrar toda la información a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Ocasio-comunicación y en Facebook como Ocasio Comunicación AC. Y no olviden que ser debatiente es un estilo de vida. Gracias. Thank you.